ti sea toda la gloria y la honra, toda la alabanza en este día, Padre. Gracias por congregarnos para tu gloria. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bienvenidos a todos en esta mañana, en esta temporada de celebración. Estamos en tiempos de Navidad y es un tiempo especial y glorioso. Amén. Y no solamente especial y glorioso, pero también una oportunidad aún más para reconocer y adorar y levantar a nuestro Dios. Estoy gozoso. ¿Estás gozosa? ¿Estás gozoso en esta mañana? Dios está con nosotros, amados. No solamente está con nosotros, pero Él está protegiendo, guiando, bendiciendo nuestras vidas. No solamente está presente, pero presente en una manera magnífica. Y Él merece toda gloria y toda honra. Lo necesitamos, amén. Pero Él también es la provisión que necesitamos. Y quiero en esta mañana exaltar su nombre, levantarlo. Usted sabe que una de las cosas que nosotros como creyentes podemos disfrutar es de satisfacción, amén. Verdadera satisfacción. Yo no sé, oí una vez en una cosa que leí y siempre me dejó impresionado. Era no me acuerdo el nombre del escritor en este momento, pero lo que él había hecho es que él había hecho una encuesta de diferentes olímpicos, vidas que habían trabajado por una gran etapa de su vida para ganar una medalla de oro. Y hablando con varios de estas personas, haciéndole una encuesta, lo que escribió este escritor es que él se fascinó cómo es que el día más bajo de estas vidas no era el día que ganaron la medalla, sino el día próximo. El día próximo para muchos, aunque no decía nada a nadie, pero en estas entrevistas, él hablando en una forma personal, no citó a nadie porque él no quería en ninguna manera hablar personalmente de lo que le habían dicho estas realidades. Pero que después que habían ganado la medalla de oro, después que habían logrado la meta que habían ellos trabajado para lograr todos sus días, le dieron la medalla, muy contento, qué fiesta. Pero esa noche, esta próxima mañana, cuando estaban solos, cuando se encontraban verdaderamente reconociendo lo que había pasado, adentro había algo de un vacío, una tristeza. Y la razón es esta, porque las cosas de este mundo, hermanos, no sacian. Aún las más grandes que tú puedas lograr, en cierto sentido estaban contentos, sentían alguna satisfacción, estaban celebrando, pero en el fondo no habían sido llenados por ese éxito. Ahora digo todo eso para decir en esta mañana, pero nosotros que hemos creído, así no es para nosotros. Amén. Algo ha cambiado, y lo que ha cambiado para nosotros, hermanos, es que ya tenemos el único que puede satisfacer nuestras vidas, y Él está dispuesto para llenar en todo momento. En los días, no los días más altos, pero aún en los días más bajos de nuestras vidas, Él está presente para llenar, para satisfacer el alma. Porque lo que Él ha hecho por nosotros, hermanos, es inconcebible, es incomparable. Él nos ha salvado. Él nos ha rescatado de un mundo que va a destrucción, a su reino eterno, que va en aumento y en gloria y en expansión. Y nosotros somos recipientes de las dádivas de Dios. Y las dádivas de Dios son increíbles. Pero sobre todo, las dádivas de Dios no son las cosas que Él nos da. Es quien Él da. Y lo que hemos recibido nosotros es a Dios mismo. Quiero comenzar con esto. La primera casa que yo compré, esta es la segunda, vendimos y compramos una segunda. En la primera casa que yo compré, hablamos con el arquitecto, con las personas que habían preparado todo, el constructor. Mientras que estaban ya terminando, una de las personas que nos estaba ayudando con la compra nos dijo, mira, están poniendo una planta de cemento atrás de la casa, está fresquita, ¿tú quieres escribir algo? Ya la habíamos comprado, estaban terminándola. Y a Diana y yo, mi esposa, nos miramos y dijimos, bueno, ¿qué pusiéramos nosotros ahí? Si es que vamos a poner algo. Y lo que pusimos simplemente es Romanos 11:36, lo cual dice así, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas.
Entonces dice, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Hermano, no sé si tú piensas bien que todo fue creado para Él. Las estrellas, el universo, las montañas, el mar, los océanos, los ríos, los animales, las plantas, el sol, todo fue creado no para nosotros, de Él, por Él y para Él. Son todas las cosas. Nosotros le pertenecemos a Él. Toda la humanidad, Él es Rey de todos, aun los que no lo reconocen. Él tiene la autoridad plena y completa. Él es Dios. Y nuestro Dios se ha manifestado con muchas señales y prodigios. Nuestro Dios es un Dios grande. Amén. No pequeño. Y yo no estoy hablando de los dioses. No estoy hablando de las cosas que las personas creen. Estoy hablando del verdadero creador de todo. Este es el que servimos. Él ha dado evidencias que Él es real. Desde Moisés en adelante vemos cómo Él le ha dado a multitudes evidencias de quién Él es. Cruzando el Mar Rojo. Públicamente Él ha mostrado su gran poder a las naciones. Y en el Nuevo Testamento el Mesías, Cristo, vino mostrando grandes señales y prodigios. Él dando evidencias que Él es el Hijo de Dios, Dios mismo. El que me ha visto a mí, dijo Jesucristo, ha visto al Padre. Yo y el Padre uno somos, con muchas señales. Pero no obstante, y es al punto de lo que vamos a ver en esta mañana, en vez de ver las señales como son, flechas que apuntan para Él, que dicen, Él es el creador, Él es el que merece toda honra y gloria. Para Él, de Él y por Él fueron creadas todas estas cosas. Para muchos estas señales solo fueron suficientes, hermanos, para saciarlos temporalmente. Es decir, no vieron. Viendo, no vieron. Y vivimos en una era, hermanos, donde la realidad es igual. Viendo, no ven. Oyendo, no oyen y no entienden. En vez de ver las señales por lo que son señales que apuntan a algo, estas señales sirvieron mejor para revelar el corazón de muchos, ¿no? Que verdaderamente desean y buscan otras cosas, pero no al Dios verdadero. Ahora, cuando hablamos de señales, hermanos, y las señales y los prodigios que Jesús mostró y sigue mostrando hasta el día, grandes obras de Dios. Algunas personas buscan señales y prodigios porque quieren confirmar que creen que hay un Dios verdadero. Y eso no es malo necesariamente, pero puede convertirse en algo malo. Si necesitamos una señal para estar seguro que Él es Dios, eso dice algo de la debileza de nuestra fe. Jesús mismo dijo, bienaventurados mejor los que creen sin ver, ¿no? Porque fácil es ver y creer, pero creer sin ver, hermanos, eso demuestra que esa fe proviene de Dios, es una fe auténtica. Otras personas buscan señales y prodigios porque no creen en esas señales y prodigios y que ya han sido realizadas. Ellos miran las cosas y dudan de las obras de Dios. Entonces ellos quieren más evidencias, más señales. ¿Tú has conocido vidas así? Que aunque Dios ha hecho grandes cosas, todavía no están convencidos. Y en cierto sentido demandan ver más. Muéstrame, Señor, si verdaderamente tú eres el que dices que eres. Algunos buscan estas señales y prodigios porque simplemente quieren ver maravillas. Quieren ver cosas poderosas. Y otros buscan estas señales, hermanos, porque esperan obtener algo para sí mismos. Es decir, algunas veces la razón que buscan las personas señales, obras de Dios, es porque son egoístas. Y creo que esta es una categoría muy amplia en la que se encuentran muchos. Es más, es un peligro encontrarse en esa categoría. Es decir, desear ver a Dios obrar en mi vida porque yo quiero beneficiarme, ¿me entiendes?, de lo que Él puede hacer.
Y muchas veces esa es la manera que pedimos a Dios. No pedimos a Dios, Señor, manifiéstate para que tú seas glorificado. Haz esta gran obra, sino manifiéstate para que yo sea beneficiado. Y esto es lo que vamos a ver en esta mañana. Los invito a Juan 6, porque Jesús atiende este grupo de personas. Y comienza todo esto con una pregunta. Quiero leer el texto que vamos a ver y entonces vamos a desempacar esto. El texto se encuentra en Juan 6. Y el tema de esta mañana, hermanos, es saciados por más que señales. Saciados por más que señales. Juan 6, versículo 25 dice así: y hallaron al otro lado del mar, y hallándole a Jesús al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Versículo 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Padre, ayúdanos a ver tu palabra en esta mañana y que esto nos pueda no solamente llenar y saciar, pero también que pueda descubrir nuestros corazones, también que pueda, Señor, alentarnos, enderezarnos y hacernos más fieles a ti. Bendice tu pueblo aquí presente de la lectura de tu palabra y enséñanos. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Amén. Ahora, lo interesante de este pasaje es que le hacen una pregunta a Jesús y él no la contesta. Por supuesto, Jesús hace eso bastantes veces. Cuando Jesús no contesta la pregunta, usualmente es porque es una pregunta que no merece una respuesta o porque Él tiene algo más importante que decir y la pregunta Él ya sabe que no tiene validez, no es el sentido importante. Comienza con una pregunta que Jesús ignora. Rabí, ¿cuándo llegaste acá? El contexto es este. Oigan el contexto. Jesús acaba de estar delante de una multitud y les ha multiplicado los panes y los peces y la multitud ha comido y se ha llenado. Y Jesús, viendo esto, se apartó de ellos. Porque cuando ellos recibieron este beneficio, esta bendición de Jesús, en vez de alabarle y adorarle, determinaron hacerle un rey terrenal. Y Jesús se apartó de ellos, se fue al monte. Esa misma noche, los discípulos se montaron en una barca, los que quedaron, y cruzaron el mar para ir al otro lado. Y mientras que cruzaban, Jesús se aparece caminando sobre las aguas. Mientras que hay una tormenta, el viento está fuerte y están un poco temerosos los discípulos. Jesús viene caminando, le dice: no temáis, y entra en la barca con ellos. Inmediatamente llegan al otro lado. Y cuando llegan al otro lado, estas personas, estas multitudes que habían visto la obra de Dios, estaban buscando a Jesús. Y cuando vieron que las barcas se había ido y que Jesús estaba en las montañas, ellos también montaron en la última barca y cruzaron para buscar a Jesús. Y cuando llegaron al otro lado, encontraron a Jesús. Y se preguntaron: ¿cómo tú llegaste aquí? Ese es el contexto de todo. ¿Cómo es que tú llegaste aquí? ¿Cómo es que tú, Jesús, sin tener una barca, llegaste aquí? Era un momento muy posible para Jesús decir: bueno, porque yo soy Dios. Porque yo no necesito una barca. Porque yo puedo caminar sobre las aguas. Porque yo puedo traspasar. Yo soy Dios. Pero él sabía que en ellos eso no iba a servir para ningún bien. Las señales para ellos habían servido no para bien, sino para mal. ¿Me entienden bien? Ellos, en vez de reconocerlo a él, ellos solamente querían fascinarse y saciarse. Así que la respuesta de Jesús en el versículo 26, respondió Jesús: en verdad, de veras te digo, tú me buscáis, ustedes me buscáis, no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido los panes y os saciasteis. Habéis saciado. Y entonces él, después de declarar esa verdad, entonces ahora le da un mandamiento. Trabajad, versículo 27. Por el alimento que perece, no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece
para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este es a quien el Padre, Dios, ha marcado. Así que lo que vamos a hacer en esta mañana es solamente ver estos dos versículos, el versículo 26 y 27, 2 puntos, pero quiero que nosotros entendamos esto bien, logremos captar esto, especialmente en esta época de Navidad. Tú sabes que estamos en Navidad. Y en la Navidad, hermanos, es un momento para glorificar y adorar y celebrar a Dios. Pero muchos celebran la familia, celebran los regalos, están envueltos en actividades que muchas veces no dan reconocimiento, ni honra, ni gloria a Él. Y no es algo para hacer solamente en Navidad, pero sí es algo, hermanos, que tenemos que hacer quizás más que nunca. Qué glorioso que el mundo, sin aún conocerle, ahora en esta Navidad y en la Navidad, muchas veces, muchos en el mundo reconocen que ciertamente hay esta celebración Navidad, que se dan regalos. Pero nosotros que amamos y glorificamos a Dios y le conocemos, hermanos, algo debe ser, pero tan grande en nuestros corazones, de adorarle. Estos capítulos, y quiero que lo veas antes de ir al primer punto, este capítulo en particular tiene 2 señales, una señal pública y una señal privada. ¿Bien? La señal pública, las multitudes la vieron. La señal privada, caminando sobre las aguas, solamente los discípulos vieron. Y eso quiero decírtelo aquí ahora porque eso va a ser muy importante cuando empezamos a ver lo que vamos a ver en esta mañana. Y esta es la primera cosa que vamos a ver. La primera cosa es esta: el fracaso de no ver las señales. El fracaso de no ver las señales. Y yo quisiera cómo debemos verlas. Porque no es que no vieron, es que no vieron cómo debían ver. ¿Me entiendes? El fracaso de no ver las señales, los prodigios, las obras de Dios como significante para que lo adoremos y lo busquemos y lo amemos más. ¿No? Jesús les respondió: en verdad os digo que me buscáis. Noten una cosa importante: le buscaban, ¿no es cierto? Sí le buscaban. Me buscáis no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido. La razón que le buscaban no era porque vieron la señal, es decir, no vieron la señal como debían verla. Vieron los panes, vieron los peces, sino porque habéis comido de esto, de los panes, y os habéis saciado. Este es el primer peligro y el gran importante peligro. Jesús está diagnosticando una cosa singular. Este es el problema de mucha humanidad. Y por supuesto, esto puede ser dirigido a incrédulos y creyentes igual. Todos necesitamos oír estas palabras de Jesús. La pregunta verdadera que Jesús está contestando es: ¿por qué le buscan? ¿Por qué le buscamos, amados? ¿Por qué estamos aquí, amados y amadas de Dios? ¿Por costumbres, por beneficios, por cualquier otra razón? Los que no creen en Él, es obvio que no son vidas que necesariamente le niegan, o que le ignoran, o que tratan de descreditarlo. Hay muchos que no creen en Él. En nuestro pasaje, multitudes. Estos son los que creen y venían a Él buscándole. Y esto es muy interesante para nosotros y para mí en particular, porque debemos inquietarnos a hacer esta pregunta: ¿por qué le buscan verdaderamente? Jesús, Él es aquel que nos va a decir por qué. Y esto mismo es lo que Jesús quiere que entendamos nosotros. Y seguramente en esta mañana, pero esto es un diagnóstico personal también. Cuando tú te sientas a orar, cuando tú vas a la iglesia, cuando tú compartes con tus hijos las verdades, cuando tú oyes a una persona hablar algo que no tiene sentido y tú los ayudas a ser corregidos por la palabra, cuando tú hablas y vives una vida congruente con lo que tú crees, la razón es por qué lo haces. La pregunta es por qué lo haces. Y esto es muy importante. En otras palabras, hermanos, ¿por qué hay incrédulos en la iglesia? Es otra manera de preguntarlo. ¿Por qué hay vidas que están aquí en esta mañana? Espero que no sean muchos, pero he estado pastoreando lo suficiente para entender que no todo lo que brilla es oro, no todo lo que se manifiesta es real. Las palabras dicen muchas cosas, pero la vida, la forma que se vive es lo importante, lo que manifiesta realidad. No nos engañemos, amén.
Vivamos delante de nuestro Dios justamente y que Él pueda escudriñar nuestros corazones, que tenemos corazones nobles para que Él lo haga. ¿Por qué hay vidas que parecen buscar a Dios? Aquí estamos. Que parecen buscar a Jesús mismo y Jesús los confronta acerca de sus motivaciones. ¿Por qué? Y dice, sus motivaciones son inaceptables. Es lo que Él dice en este pasaje. Y ya que estamos entendiendo un poco esta pregunta, hermanos, vamos a ver la respuesta que Él mismo da, ¿no? Primero, me buscáis, aquí está, no porque hayáis visto señales. Esta es la primera cosa que quiero que entiendas acerca de esto primero, hermanos. El fracaso de no ver las señales. O de verlas, si quieres ponerlo así, vieron pero no vieron. Jesús no está diciendo que no vieron las señales. Ellos vieron bien como el día anterior. Él multiplicó de unos pocos panes y peces, digamos miles de panes y peces. Y ellos comieron de ello. Ellos vieron esta gran obra. Ellos vieron la señal, pero la señal no tuvo su efecto para con ellos. La señal no produjo en ellos lo que debía haber producido, cuyo efecto debía ser apuntar a Jesús. Amados, ¿cuántas veces Dios ha hecho cosas en nuestras vidas y en vez de mirar a Él, solamente estamos muy agradecidos que Él lo hizo? Gracias, Señor. Cuidaste a mi hijo en ese accidente. Gracias, Señor. Estuviste presente en ese momento que te necesitaba. Gracias, Señor, porque eres tan bueno. Pero el centro de nuestra motivación es gracias por lo que tengo, lo que me diste, lo que he recibido. Quiero más de eso. Y Jesús está cuestionando esa motivación. ¿Verdad que esto es un poquitico confrontante? Por decir un poquitico. No, cáigale que le caiga. A mí me cae pesado. Señor, pero tú puedes así mirarme a mí, aun cuando yo no veo por qué hago lo que hago. Yo creo que esto es muy común en la multitud de hermanos, es muy común en la humanidad, el deseo de ver una señal. Aunque algunas personas tienen este deseo más fuerte que otros, hermanos, el verdadero peligro es fallar de ver a quien apunta la señal. Y las señales siempre apuntan a Cristo. Siempre apuntan al dador, al creador. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. Cada señal de las Escrituras, hermanos, tiene un mensaje. Tiene un enfoque. Apunta a algo específico al cual debe ser guiado nuestra atención. Las obras de Dios no es para que miremos las obras de Dios. Es para que miremos a Dios. En una forma diferente, espectacular, grandísima, gloriosa, magnífica. Esa flecha, hermanos, debe apuntar al blanco. Y muchas veces estamos enfocados en la flecha y lo que ha hecho, y no en el blanco a cual apunta. Porque apunta a Cristo. Esta semana me enviaron esta imagen y quiero que ustedes la vean también en esta mañana. Es una imagen que tiene este título. Esta es la temporada, pero esta es la razón. No sé si la tienen ahí para poner delante de nosotros. ¿Tienen la imagen? Esta es la temporada, esta es la razón. Y por supuesto me gustó cuando lo vi, porque creo que tiene mucho sentido, ¿no? En apuntarnos a lo que verdaderamente debemos estar celebrando. No, algo oculta la verdad muchas veces con señales. Vemos la señal y la señal es linda y hermosa. Mira lo que tenemos aquí en el santuario. Estas cosas son hermosas, pero estos apuntan a algo más glorioso. Son señales a lo mínimo y son señales naturales. ¿Y qué de señales que son sobrenaturales? ¿Y qué de la obra de Dios que manifiesta su gran poder, sus prodigios, sus obras magníficas? Esta celebración, hermanos, este tiempo, muchas veces muchas vidas fallan de ver. Y nosotros como creyentes, hermanos, debemos estar buscando, Señor, muéstrame.
Muéstrame, enséñame, Señor. Déjame ver lo que tú quieres que yo vea en este. ¿Sabes que yo no sé si lo puedo decir de esta manera? Este año ha sido increíble, ¿no es cierto? ¿Quién hubiera planeado este año? ¿Quién hubiera pensado que este año iba a venir? Estamos llegando a la conclusión de este año. Y lo que yo he visto como pastor, y el pastor Jesús, hemos hablado de esto varias veces, el Señor está haciendo algo muy particular en su pueblo. Limpiando casa, yo dijera. Dios está estrenando a la vida. ¿Cómo es? ¿Estremiendo? Probando. ¿Cómo es? Estremeciendo también. Está causando que las vidas sean confrontadas. A ver cómo están viviendo, cómo están andando, cómo están sirviendo, cómo están glorificando. Y puedo decir, hermanos, perdónenme por decirlo, no creo que muchos están calificando bien. Perdón por ser tan triste en un día tan glorioso. Pero la realidad es, hermanos, que hay muchos que en vez de buscar a Dios más se han apartado de Dios. Mostrando por qué le buscaban, quizás. ¿Quién soy yo para decir o cuestionar esas cosas? Pero mi observación es que Dios es bueno y glorioso. Y Él permite dificultades y obras suyas para que nosotros veamos dónde estamos. Porque Él nos ama. Y por supuesto, esta es una expresión del amor glorioso de Dios. ¿Quién hubiera planeado este año? Estoy seguro que yo no lo hubiera hecho así, pero Dios sabe cómo estremecer, cómo darnos a entender quién verdaderamente tiene toda autoridad. No porque Él puede sanarte de COVID. No porque Él te ha cuidado para que no tengas COVID si no has tenido que caer en esto. Pero porque Él es Dios de todo. Y Él no ha cambiado. Y Él está presente con nosotros. Y eso es lo que nos enseña el pasaje también. No solamente no me buscáis como debes, pero también me buscáis porque habéis comido. Mira esto, la segunda parte de esto. Habéis comido de los panes. Y mira esta palabra muy interesante. Y os habéis saciado. Es una cosa ver las cosas de Dios, amén. Las obras de Dios. Es una cosa ver cómo Él nos cuida, amén, que nos cuida. Él nos bendice. Él es bueno. Es otra cosa, hermanos, saciarnos de eso. Es lo que hicieron ellos. Se saciaron, fueron satisfechos con eso. ¿Dios ha sido bueno en tu vida? Sí, amén. Pero es desde ahí donde viene tu satisfacción. ¿Es de ahí donde tú te encuentras agradecido porque Él es bueno contigo? Y Jesús está cuestionando esta motivación. Él dice, si tú te sientes así, algo está mal. Las multitudes están saciadas. ¿De qué? De todas las cosas que Dios ha hecho. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. Se aprovechan, disfrutan de todo lo que Él ha dado. Lo convierten y lo pervierten. Pero lo disfrutan y se sacian. Y nosotros como iglesia, algunas veces entramos en los mismos errores. Han comido, están satisfechos y buscan a Jesús por más de lo mismo. Esto es peligroso, pero es una realidad. El fracaso de no ver las señales como debemos, hermanos, nos puede aún a nosotros como pueblo de Dios, como creyentes, dirigir a fallar en ver a Jesucristo como debemos. Cada reunión aquí, cada momento que nos reunimos como iglesia no debe ser para ver a los músicos y criticarlos, o al pastor y cómo fue un mensaje y criticarlo, o hablar, ay, qué lindo, qué bueno, qué excelente, o cómo fue eso y cómo fue aquello, y esto me gustó y esto no me gustó. Amados, todo eso daña la realidad. Que vinimos aquí a ver a Cristo. Que vinimos aquí a glorificar su nombre. Amén. Que el que verdaderamente merece honra y gloria y honor es Él. ¿Y qué importa? ¿Qué importa todas las otras cosas si no vemos a Cristo? ¿Qué valor hay si venimos aquí, hermanos, y salimos sin verle? Eso es parte de lo que Él está diciendo a esta multitud. Y noten conmigo, hermanos, que el milagro público viene con un mensaje privado también para sus discípulos. El mensaje privado, cuando este grupo recibió todos estos panes y peces,
a sus discípulos quedó una canasta personal y privada para cada uno. 12 canastas. Y sus discípulos salieron de ese lugar con una canasta llena. Juan 6:12. Cuando estuvieron saciados, dijo a sus discípulos. Cuando la multitud se sació, Juan 6:12, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Y recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada. Sobraron a los que habían comido. Señalando muy específicamente el hecho de que Jesús siempre provee para nosotros, sus discípulos. Algo especial. Una cosa que es muy interesante es que lo que Dios da a las multitudes no es lo mismo que Dios da a su pueblo. Las multitudes pueden aprovecharse de los beneficios de Dios y se aprovechan. Tienen todas las mismas cosas. ¿Me entiendes? Los gustos, los placeres. No, para comer, para deleitarse en todas las cosas que desean. Sea sexo, sea talento, sea la hermosura de habilidades y fuerza. Todas las cosas que Dios ha dado al mundo. Pero al pueblo de Dios, Dios da algo muy particular y especial. Nosotros somos recipientes de un milagro, yo dijera, privado. Y eso señalando que para los suyos, los que creen, la provisión de Dios es mucho, mucho más. No solamente para el presente, pero Él da en abundancia. Y señalando como Jesús es abundante con los suyos. ¿No ha sido abundante con nosotros? Hermanos, no importa lo que hemos tenido que pasar este año, cualquier otro año, o lo que viene en el próximo, hermanos. Jesús es abundante, es bueno y es digno de ser reconocido. Señalando la gran diferencia entre las multitudes y los suyos. Dios ama a los suyos con un amor eterno, especial. El amor de Dios para nosotros, hermanos, es grande. Otra razón por la cual no debemos nosotros enfocarnos en las dádivas. Sabe que en mi hogar y quizás en el tuyo, siendo latinos, me enseñaron muy bien que cuando alguien te da un regalito, cualquier regalo, grande o pequeño, tú lo dejas ahí un momento y tú vas y tú le das gracias al que te lo dio. Una costumbre buena, ¿no? Para enseñarle a nuestros hijos. Porque así debe ser. Y también tú sabes que cuando somos pequeñitos, nos olvidamos algunas veces y nos tiene que decir otra vez y otra vez. Sí, dale. Y corremos a darle gracias y corremos para el regalo porque estamos tan contentos con lo que hemos recibido. Esa es nuestra naturaleza. Así como vivimos. Eso es una naturaleza caída. Cuando debemos mirar, estos son regalos naturales, eso ni es comparable. Pero cuando vemos lo que Dios ha dado, lo que Dios ha hecho, cuando podemos ver que esto solamente apunta a aquello, algo debe estar cambiando en nuestros corazones. Y es a eso que está señalando Jesús en este pasaje. Hay una gran diferencia entre las multitudes y los suyos. Tengo que preguntar algo antes de ir a lo próximo. Porque yo me he encontrado aquí, quizás tú te encuentres aquí también. Me identifico con muchas vidas en este pasaje. Esta es la pregunta. ¿Eres parte de la multitud? ¿Tienes poco de lo que Dios ofrece y es suficiente para ti? ¿Le das gracias al Señor por lo que tienes? En vez de darle gracias al Señor por quién Él es, cómo Él da, cómo Él ama, cómo Él se entrega por completo. Estás en el grupo de la multitud, o estás en el grupo de los discípulos, hermanos. Tienes tanto que te sobra. Tienes tanto, hermanos, que cuando la multitud se desaparece, cuando todos van a otro lugar, todavía tú tienes a Jesús. Todavía tú tienes al grande, al hermoso, al poderoso, que suple toda nuestra necesidad y Él está contigo, conmigo. Y solamente hay 2 campamentos, los que no están con Él y los que están con Él. Y eso no es porque somos buenos o lo merecemos. Este mismo pasaje, Él va a decir claramente, lo vimos en semana anterior, yo creo, un pasaje del Nuevo Testamento que dice algo similar, que nadie puede venir a mí si no el Padre lo atrae. Y este pasaje va a repetir estas mismas
realidad. Nosotros estamos aquí porque Dios ha sido bueno. Si esta es nuestra pregunta y respuesta, el fracaso de no ver las señales es que nos saciamos con lo que no nos puede satisfacer. Entonces, hermanos, entendiendo esta primera parte de este mensaje, yo quiero citar simplemente, antes de ir al próximo, a C.S. Lewis. Quizás tú has oído esta cita algunas veces, pero creo que es tan importante en este momento. C.S. Lewis dice así: parece que nuestro Señor no encuentra nuestros deseos demasiado fuertes, sino demasiado débiles para con Él. Somos criaturas poco entusiastas, jugando con la bebida y el sexo y la ambición cuando no se nos ofrece una alegría infinita. ¿Qué palabra más excelente? Ejemplo, como un niño ignorante que quiere seguir haciendo pasteles de barro en el barrio pobre, porque no puede ni aún imaginarse el significado de la oferta de una vacación en la playa, en el mar. Entonces él termina diciendo así: nos complacemos demasiado fácilmente. Y esto es lo que está pasando en este pasaje. Recibieron de Jesús y estaban satisfechos tan rápidos, ¿no? Ahora, viendo esta primera parte, lo primero es el fracaso de no ver la señal a donde apunta y responder correctamente a la señal. Lo segundo es, y lo último, el alimento que permanece para vida eterna. El alimento que permanece. Versículo 27, lo leo otra vez. Trabajad no por alimento que perece, las cosas que no van a continuar, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello, Jesús. El punto de todo este mensaje es lo que vemos, que lo veamos a Él. Que vean al que con una simple palabra, con una simple oración, una declaración, puede alimentar a 5,000 vidas. Con una canasta pequeñita. Esto es, wow. Míralo, ámalo, conócelo, haz de él tu tesoro, iglesia. No mires a otro lugar, no ames otra cosa. Eso es lo que espera Él de nosotros, pero es lo que no ha sucedido en este momento, pero lo que Dios quiere que suceda en el corazón de todo su pueblo. El alimento que permanece, porque Jesús va a decir en este pasaje: yo soy ese alimento, yo soy ese pan de vida eterna, yo soy aquel que puedo satisfacer de tal manera que nunca necesitarás otra cosa. Juan 4:14 lo dice así: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. Eso era Juan 4:14. Juan 7:37 y 38 dice: en el último día de la gran fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Quién satisface? Solo Jesús. Como expliqué, hermanos, este capítulo de Juan relata una historia que tiene dos partes. Jesús hizo un milagro público, Jesús hizo un milagro privado. Los panes y los peces, y entonces con sus discípulos andando sobre las aguas. El mar y Jesús sobre las aguas es algo interesante cuando tú lo ves. Y quiero mirar eso aquí en esta última segunda parte de nuestro mensaje. La historia de Jesús andando sobre las aguas, hermanos, al entrar en la barca con sus discípulos, no es publicada jamás otra vez en este libro. Es una historia privada. No es explicada por qué lo hizo, cómo lo hizo, y no hay referencia a ella más. Estas dos historias nos manifiestan cómo Jesús está interesado, oigan esto, en las vidas de sus discípulos personalmente.
Es decir, Dios está interesado en ti en esta mañana. Tú no eres simplemente uno entre la multitud. Estas dos historias nos manifiestan cómo Jesús está interesado en sus discípulos, en nosotros. Como Él no solo provee una canasta personalizada con tu nombre para que cada uno tenga abundancia sobre abundancia. Pero Él también se mete en la barca. Él también está en el momento donde empezó el soplo, empezó el lugar a estremecer y tuvieron temor y de repente Él viene caminando y vieron un fantasma y tenían temor y Jesús dijo, no temáis, soy yo. Y me gusta como lo dice el pasaje, entrando en la barca, inmediatamente llegaron al otro lado. Para mí es como otro milagro que quizás no es tan destacado, pero como si algo ocurrió en ese instante que Juan está diciendo, del momento que vimos a Jesús ya nada, ni el tiempo importó. Inmediatamente ya estábamos fuera de la tormenta, inmediatamente ya estábamos rescatados, inmediatamente ya esto había pasado. Él se mete, si lo puedo decir de esta manera, Él se mete en tu vida, Él se mete en mi vida. Él se mete en mis asuntos y en tus asuntos, en mis problemas. Él conoce todo acerca de mí, aun cuando yo no lo conozco. Él sabe mis verdaderas necesidades. Él sabe y conoce mis verdaderos temores. Él está ahí conmigo y contigo. Él no nos ha desamparado. Él está con nosotros, Él está contigo. Él es un amigo fiel. No, Él está para atender toda necesidad. Y cuando Él está presente, hermanos, no importa lo que está pasando alrededor. Pero la multitud no supo nada de esto. La multitud nunca iba a entender y oír esto. Cuando le preguntaron, ¿cómo tú llegaste aquí? Jesús no respondió a su pregunta. Jesús preguntó al problema. Y porque ellos no veían, ni entendían, ni recibían lo que Él tiene para dar, que es sí mismo. Y los detalles son interesantes. Se preguntaron, ¿cómo sucedió esto? ¿Cómo fue? Estaba allí en las montañas, subieron a las barcas. Ellos están preguntándose las multitudes. Los discípulos cruzaron el mar, Jesús está en la montaña. Acabamos de cruzar el mar en esta última de las barcas. ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo tú llegaste aquí? ¿No? Y Jesús pudo haber dicho, no, caminé por el mar. Esta es la razón, hermano, que Jesús se retira de ellos por la primera vez. Dice el versículo 15 de Juan 6. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de Él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte, Él solo. Una de las cosas más tristes es cuando Jesús se retira de aquellos que no pudieron reconocerle, que no pudieron verle. Quiero decir, hermanos, Jesús está dando una ordenanza aquí, no es un comentario solamente. Versículo 27, Él dice, trabajad, obrad. Hay algo que se tiene que hacer. Trabajad por el alimento, trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna. Es decir, no hagáis, hermano, que tu objeto sea hacerte rico o tener abundancia. No hagáis o pienses principalmente en ese cheque de pago al fin de la semana, en la provisión que Dios siempre ha de dar. Amén. No pienses principalmente en las cosas que puedes conseguir en esta vida porque tienes a Dios. No pienses principalmente en el reconocimiento delante de los hombres porque tenemos inteligencia y sabiduría y conocemos la verdad. Porque muchos han hecho de eso para sí homenaje y gloria. No hagas tu trabajo por este tipo de razones. Que tus fuerzas y tus labores y tus esfuerzos, hermanos, no se gasten, o dijera yo, no se malgasten en cosas así. No quiero estar satisfecho con lo que este mundo puede dar. Y hermanos, puedo decir algo que puede sonar como una herejía para muchos,
tampoco quiero estar satisfecho con lo que Dios puede dar. Porque lo que Dios da es increíble. Pero quién Dios es más importante. Ahora, Dios ha dado a su Hijo, amén. Esa es una de sus dádivas. Pero eso no es una dádiva como cualquier otra dádiva. Ese es Dios dándose a sí mismo. Y esa es la única dádiva, sobre toda, que merece nuestro honor y honra, que nos puede satisfacer. Este versículo es un comentario divino en el cual es una obra maestra. Este versículo, hermanos, da sabiduría y conocimiento de lo alto. Mira cómo es que Dios puede mostrar lo más profundo del corazón del hombre. Haz algo como lo que dice Mateo 6:33. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo otro Dios lo dará por añadidura. Y como dije, hermanos, no solamente un comentario, es una ordenanza. Lo que no va a señalar, lo que no ve, van a señalar, los que no ven la señal apuntando a Cristo, hermanos, no pueden obedecer el mandamiento. Oigan eso, si tú solamente ves lo que Él da, tú no puedes obedecer el mandamiento, porque el mandamiento es que no trabajes por esas cosas, sino que tu esfuerzo sea por esto más glorioso, lo que es la comida que es para vida eterna. Pero para nosotros que sí vemos, amados, ¿estamos viendo? ¿Estás viendo tú lo que Dios quiere para tu vida, que sea tu enfoque? No es ser un buen cristiano, no es ir a la iglesia, no es aprender, no es criar a buenos hijos, no hacerle mal a nadie, no es hacer buenas cosas. Todo eso son grandes beneficios que Dios nos otorga, nos bendice a vivir vidas piadosas. No es amar la música, no es amar a la adoración, no es amar los hermanos. Hermanos, todo eso es pésimo, una sombra de lo verdadero. Debemos amar a los hermanos. Debemos estar gozosos y adorando a Dios, hermanos. Pero al fin del día lo único que tiene preeminencia, no, es Dios. ¿Quién Él es? Noten que hay dos cosas contrastadas aquí. El alimento que perece y el alimento que permanece. El alimento que perece y el alimento que permanece para vida eterna. Ese es el contraste que ha hecho divinamente aquí Jesús. Nosotros que creemos somos llamados a trabajar por una de estas cosas y no por la otra. Es decir, Jesús no está diciendo que no debemos trabajar, que no debemos esforzarnos en el trabajo, que no debemos hacer todo lo que hagamos para la gloria de Dios. Amén. Que el que trabaje lo haga como para el Señor. Estas realidades existen. Lo que Jesús está diciendo, que no empeñes todo en eso. Que eso sea algo secundario lejos. El que ama a papá o a mamá más que a mí, no es digno de mí. Es decir, el que ama estas cosas más que a mí, tiene este problema, tiene esta condición. La comida a vida eterna que permanece, ¿qué es? Bueno, Jesús nos lo dice, llegando aquí a nuestra conclusión. Juan 6:32 en adelante, dice así. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, ¿no os dio Moisés el pan del cielo? Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Jesús está aniquilando, removiendo lo que Dios hizo en el pasado, como eso era una sombra, eso era una señal, eso apuntaba a otra cosa y apuntaba a mí. Yo soy el pan. Versículo 33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Yo soy el pan, está diciendo Jesús. Versículo 34. Y le dijeron, Señor, danos siempre ese pan. Y mira cómo Jesús respondió, yo soy el pan de vida. 7 veces en el libro de Juan. Yo hice un estudio estos años atrás y prediqué una serie acerca de esto. Los 7 yo sois de Juan. Yo soy, este es uno de ellos. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca, jamás tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Wow. Otra pregunta, iglesia. ¿Ha sido Jesús tan satisfactorio? ¿Te ha llenado tanto? ¿Estás tan satisfecho de Él que ya no tienes hambre y sed de otras cosas? Porque esa es la medida.
mientras que todavía deseamos otras cosas, más que Él, estamos en la multitud. Amados, perdón por decir la verdad, pero que si todavía queremos las cosas más, si no estamos satisfechos, porque cuando recibimos de Él, no del pan que Él dio a la multitud, no de los milagros, pero quién Él es, entonces la satisfacción empieza a crecer de tal nivel que ya nada más puede satisfacer. Somos saciados, hermanos, que nunca vamos a tener hambre. Somos tan satisfechos del agua que Él da que nunca más tendremos sed. Lo único que puede saciar es Cristo. Y claro, tú lo sabes y yo lo sé, la realidad de esa verdad, hermanos, es evidente. Pero la pregunta es si verdaderamente estamos saciados de Él. ¿Puedo decir algo muy directo? Yo me identifico demasiado con la multitud. Me gusta confesar eso, hermano, porque me ayuda a no jactarme. Porque sé que somos así. ¿Me entiendes? Me duele decir, Señor, mi padre lo dijo hace años, aquí desde el púlpito, antes que él falleció, y lo dijo de una manera que me dejó a mí atónito. Dijo, no sé si he servido a Dios en todos estos años o si me he servido de Dios. Y eso es un hombre honesto. Eso es una realidad. Hermano, nos hemos beneficiado de Dios. Eso es cierto. Pero si le hemos verdaderamente servido, honrado, si verdaderamente lo amamos sobre todas las cosas como debemos. Eso es lo que es Navidad. Decir, gracias Dios, porque tú has enviado a tu Hijo Santo. Gracias Señor, porque lo tenemos a Él. ¿Cómo se trabaja, hermanos, para este pan? Es una buena pregunta. Y Jesús también contesta esta pregunta en el versículo 29 de este capítulo. Juan 6:29 le responde a cómo se trabaja para este pan eterno. Jesús le respondió y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que ha enviado. Esto es lo que tú tienes que hacer. Depositar toda tu fe en Él. Creer en Él sobre todas las cosas. El labor aquí en ese pasaje es ejercitar tu fe. El trabajo es dejar de trabajar, de reposar en Él. El trabajo es dejar de trabajar y confiar en Él y en Él solamente. ¿Entienden? El trabajar es decir, Señor, en ti y solamente en ti seré satisfecho. Él está parado allí como el pan de vida, ofreciéndose libremente a todos los que desean. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca más, jamás tendrá hambre o sed. Amados, no trabajes por el alimento que perece. Una conclusión buena para este sermón. Aplícalo. No pongas tus esfuerzos en eso. Eso perece. Cristo es el verdadero tesoro. Amén. Y gracias a Dios que lo sabemos. Pidamos a Dios que lo vivamos. Valoremos a Cristo. Valóralo. No, agárralo. Come de Él. Disfrútalo a Él. Ámalo sobre todas las cosas. Busca enamorarte con Él. No, en el último libro de las Escrituras, en Apocalipsis, viene este criterio, este comentario, esta declaración del pueblo. Has dejado mi primer amor. Y esto es terrible. Que Dios pueda decirle a su pueblo, mira, no me amas como debes amarme. Has dejado tu primer amor. Que no sea así. Enamórate de Él de una forma fresca. Búscale como debes buscarle. Así es como se tiene un tesoro. Así como se tesora algo. Este es el labor, hermanos. Creed en Él. Saciados por más que señales. Quiero leer un salmo que proclama esta verdad, concluyendo aquí en esta mañana. Ese Salmo 96. Voy a empezar en el versículo 3, voy a llegar hasta el 9. No tiene que buscarlo, solamente ponga atención a esta declaración tan gloriosa. Y que podamos quizás en esta mañana aquí terminando enfocarnos, contemplarlo a Él sobre todas las cosas, mirarlo a Él y decir, Señor, quiero amarte como debo amarte, quiero buscarte como debo buscarte.
Gracias por mostrarme mi situación. Gracias por mostrarme mi necesidad. Gracias por mostrarme cuán abundante tú has sido conmigo. Gracias, Señor, porque tú estás aquí conmigo. Tú estás metido en la barca conmigo. Tú no me dejas. Y entonces miren este salmo aquí concluyendo. Salmo 96:3. Proclamad entre las naciones su gloria. En todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Temible sobre todos los dioses. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. Pero Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él. Poder y gloria en su santuario. Tributad a Jehová, oh familia de los pueblos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. Sed saciados por mucho más que señales, sino por él. Contempla a Dios. Vamos a ponernos de pies en esta mañana. Vamos a levantarlo a él. Padre, gracias porque tú eres bueno, nos amas, nos cuidas. Padre, que esta Navidad, esta temporada, Señor, tú nos llenes de tal manera que nuestra vida, nuestros corazones, Señor, resalten, abundando, Señor, rebosando. Como decía el salmista, estoy rebosando, estoy abundando, mi alma está llena de ti, Señor. Que sea así, que tú llenes y que nosotros nos hallemos plenamente satisfechos en ti. Gracias, Señor, por tu santa palabra, por tu gran presencia y por tu hermoso poder. Y sobre todo, Señor, porque tu Hijo reina y Él es nuestro Dios, nuestro gran Salvador. Contempla a Dios.